Buenos días para todos. Les damos la bienvenida a el cuarto módulo de nuestro curso virtual sobre regulación en la gestión de residuos, denominado Experiencias Internacionales en la Gestión de Residuos. Recuerden que la metodología de este módulo se abordará a través de teleconferencias simultáneas con expertos de diferentes países. Para dar inicio a nuestro cuarto módulo, conoceremos la experiencia de Perú en la gestión de residuos sólidos y para ello le damos la bienvenida a Alberto Wiman, ingeniero geógrafo, titulado y habilitado, magíster en ciencias ambientales con mención en gestión y ordenamiento ambiental del territorio, doctorando en ciencias ambientales. Alberto tiene más de 10 años de experiencia liderando proyectos de saneamiento básico, gestión ambiental y ordenamiento territorial, proyectos que son desarrollados con la participación del sector público y privado. Ha diseñado planteamientos técnicos operativos, ha contribuido al fortalecimiento institucional y ha sensibilizado a la población en temas ambientales, todo ello enmarcado en la gestión integral de residuos sólidos del ámbito municipal en más de 60 ciudades de Perú. Alberto también es calificado como experto internacional de residuos por la International Solid Waste Association (ISWA). Recuerden que esta teleconferencia tendrá una duración aproximada de 45 minutos y al final tendremos un espacio para responder sus inquietudes. Así que daremos inicio a esta teleconferencia y puedes dar inicio, Alberto, puedes compartir tu pantalla y puedes dar inicio. Ok, gracias Aleja y buenos días a todos los participantes, principalmente de Colombia. Bueno, hoy de la mano con Residuos vamos a comentar un poco acerca de lo que se viene trabajando en Perú y partiremos inicialmente de todo lo referente a la legislación peruana. Quiero indicar que lamentablemente en mi país, en Perú, a referirnos a residuos sólidos todavía es un gran reto. Hay muchas dificultades y pese a que hemos promulgado, publicado una nueva legislación el año 2016, una nueva ley, y se reglamentó en diciembre del 2017, aún hay muchos factores que todavía deben de solucionarse. Creo que hay una gran dificultad en la implementación del marco normativo. Estamos muy esperanzadores de que esto mejore y siempre vemos con bastante optimismo algunas buenas iniciativas de otros países de la región, entre ellos Colombia. Las imágenes que ustedes pueden ver es la realidad en todo el país. La primera es una imagen referida a selva, la segunda a los Andes, la tercera es a la costa y la cuarta también a selva. Vamos a hablar acerca de la situación nacional, del marco regulatorio y de los procesos de mejora implementados. El primer punto es la situación nacional. Bueno, creo que todos conocen la ubicación geográfica de Perú. Estamos al sur de Colombia y el 21 de diciembre del año 2016, después de 16 años de una ley de gestión de residuos, se promulga otra, la Ley de Gestión Integral de Residuos, que intenta darle un ámbito mucho más competitivo a las instituciones para que puedan involucrarse en la gestión de residuos, promueve la inversión pública y privada en la gestión de residuos, promueve las alianzas estratégicas a través de obras por impuestos, es decir, el pago del impuesto que tienen que hacer las empresas, lo realizan a través de una inversión en un proyecto priorizado por el gobierno nacional y también intenta acuñar tres palabras que son básicas y que generaron limitaron mucho la implementación de la antigua ley de residuos, y es la supervisión, la fiscalización y la sanción. Esos son los parámetros sobre los cuales se rige la nueva legislación. Hace una definición de residuos sólidos, que ustedes lo pueden ver en pantalla, donde literalmente se entiende que todo aquel poseedor de un residuo tiene la obligación de valorizarlo y en último caso de disposición final. Este concepto también es nuevo, el de valorización, porque estamos hablando de la antigua ley similar a lo que ocurría en diversos países de nuestra región,
buscaban únicamente la disposición final y se creía que esa era la solución al problema. Pero sabemos de que desde hace muchos años la priorización es evitar que el residuo vaya a disposición final y se aproveche en la fuente a través de las diversas tecnologías existentes. Y bueno, hay una obligación literal del generador de encargarse de los residuos que genera. Acá tenemos el primer problema en el país y que lamentablemente los datos que se construyen no tienen la variable estadística, solamente contamos con un repositorio de información denominado SIGARSOL, Sistema de Información de Gestión de Residuos Sólidos, que es manejado por la autoridad competente, en Perú el Ministerio del Ambiente. Año a año las municipalidades reportan información a este sistema y se construye datos sobre el promedio de lo allí reportado. No es una variable estadística ni representativa. Y con ello, Perú genera 18.131 toneladas de residuos al día, teniendo una generación per cápita de 0.61 kilogramos habitante día. Y de seguro es la primera sorpresa que ustedes ven porque el promedio en Bogotá es sobre 1 kilogramo habitante día y en otros países de la región pues también se tienen cifras mayores. Pero acá tenemos una mezcla de datos sin un análisis de por qué en un año un municipio reportó, por ejemplo, 20 toneladas de generación y el siguiente año reportó 40 toneladas y tenía la misma información. El gran problema de este sistema es que no existe un control de calidad de los datos que ahí se contemplan. Bueno, con todo eso tenemos una cantidad interesante de residuos reciclables, 18.6%. Cuando hablo de residuos reciclables, en Perú se sobreentiende que son los residuos que tienen valor comercial. En primer lugar, el plástico, en segundo lugar, el papel, el cartón, en tercer lugar, el vidrio y en cuarto lugar, la chatarra. Pueden ver a continuación, leer a continuación que hay una variación respecto a la generación per cápita de residuos sólidos en las tres regiones naturales de mi país, costa, sierra y selva, y sobre todo hay un entendimiento de la distribución espacial de la población en pequeños conglomerados que son de más de 10.000 habitantes, en muchos de ellos hasta 50.000 habitantes, que constituye un foco muy importante dentro del país y debería de orientarse la política pública a atacar el problema que existe con este grueso poblacional, porque Perú, a diferencia de Colombia, tiene pocas ciudades grandes. Lima es una ciudad de 10 millones de habitantes, la ciudad capital de la República más importante del país económicamente hablando, y la segunda es Arequipa, que no llega al millón de habitantes. Entonces, tenemos ahí una gran disparidad. El 30% de la población peruana, que son aproximadamente 30 millones de habitantes, se concentra en la ciudad de Lima. La segunda ciudad más importante es Arequipa, con 980.000 habitantes. La siguiente ciudad es Trujillo, la siguiente es Piura, y ya paro de contar porque el resto es un grupo grueso de población entre 10.000 y 50.000 habitantes distribuidas desorganizadamente en el resto del país. Esto ocurre para ciudades de costa, de sierra y de selva. Y muchas de las soluciones planteadas están pensadas en grandes ciudades y se olvidan del resto, cuando los verdaderos problemas o los mayores problemas de contaminación por residuos sólidos los tenemos en estos grupos poblacionales. Un ejemplo de Lima es que tiene una generación de residuos municipales. Residuos municipales en Perú se entiende los generados en los domicilios, los generados por la limpieza de calles y espacios públicos, los de mercados o centros de abasto y los de limpieza pública procedentes de la poda de áreas verdes. Si sumamos todo ese conglomerado, tenemos 7.452.67 toneladas de residuos al día. Este sí es un dato real. Se trabajó con la Municipalidad Metropolitana de Lima y
da una representación de 52% de residuos orgánicos. Este es otro de los temas, creo, importantes para analizar, porque si deseamos atacar la problemática, en el caso de Lima de residuos sólidos, algo tenemos que hacer por los residuos orgánicos que representan poco más de la mitad de la generación total. Recuérdese que Lima es la primera capital en el mundo, ya superó al Cairo, asentada en un desierto. Entonces, acá no tenemos un problema de agua, tenemos un problema de áreas verdes. El promedio de áreas verdes en Lima es de 3 metros cuadrados por habitante. Por lo tanto, se podría aprovechar a través de un sistema organizado, planificado, eficiente de compostaje, la dotación de áreas verdes para disminuir la brecha que actualmente tenemos en la capital de la República. Siguiendo con Lima, para dar un poco el ejemplo, tenemos un incremento sostenido, lamentablemente, de la generación de residuos, atribuibles a 4 factores: a mayor consumo, a mayor comercio, a crecimiento económico y, por supuesto, a nuevas costumbres poblacionales. Lamentablemente, en América Latina y el Caribe se entiende que si se tiene un mejor poder adquisitivo debo de consumir más, pero no es el poblador no es consciente de las implicancias que esto genera en el incremento de los residuos y en las responsabilidades que tienen que asumir aquellos que manejan esos residuos. Bueno, esa primera parte es para poder contextualizar un poco la situación. Ahora entremos al objeto de esta presentación, que es hablar acerca del marco regulatorio. Tal como mencioné, Perú tiene desde diciembre del 2016 una nueva ley de residuos sólidos, la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos. Esta ley estuvo 363 días sin reglamento. Por lo tanto, no era aplicable y no se cumplió el plazo de los 180 días entregados para que se pueda generar el reglamento. Es decir, una ley nos da los lineamientos, el reglamento es el cómo se va a implementar. Pero bueno, hablemos de esta ley que hoy sí está vigente y sí está operativa. Tenemos la finalidad de la ley es la prevención o la minimización de la generación de residuos. Creo que es algo importante que se está pensando en ello. Se busca la recuperación y valorización de los residuos. Y finalmente, y como última opción, la disposición final de estos mismos. El enfoque es maximizar el uso de estos residuos. Se hace una definición del servicio de limpieza pública, según me comunica el equipo de Residuos. Del otro lado de la conexión se encuentran varios funcionarios, varias personas que están dedicadas a las labores de empresas prestadoras de servicios de residuos sólidos en Colombia. Y bueno, también hay algunas de estas que ya se están consolidando en Perú y creo que toda oferta es bienvenida. Limpieza pública hoy se entiende en Perú como la recolección de residuos, el transporte, la disposición final, el manejo de los residuos procedentes de las actividades de la construcción y demolición. Esto antes no se consideraba, hoy ya es una oportunidad para los municipios recoger los residuos procedentes de la construcción de obras, de la demolición para construir una nueva obra. Esto ya es competencia municipal y se abre un nuevo mercado. ¿Por qué? Porque Perú no tiene en este momento, 2018, ninguna escombrera para residuos de la construcción y no hay ninguna empresa prestadora de servicio de residuos sólidos que tenga un sistema total de recolección, transporte y disposición final de residuos de escombros. Yo creo que la experiencia colombiana podría sumar a esta necesidad que hoy por hoy ya es una obligación normativa. Y bueno, se entiende hoy el servicio de limpieza pública como continuo, regular, permanente y sobre todo obligatorio. ¿Quiénes son los responsables? Los municipios. Esta ley tiene principios denominados hoy economía circular, creo que todos conocemos acerca de esto, valorización de residuos,
responsabilidad extendida del productor. Se avanzó en Perú desde el año 2012 con los RAE, los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, responsabilidad compartida y protección del ambiente y la salud pública. Quiero remarcar el hecho que responsabilidad compartida no era un principio que estaba inmerso dentro de la legislación en residuos sólidos. Solamente era responsable de algún problema la empresa prestadora de servicio de residuos sólidos. Hoy se busca que exista una trazabilidad con los mismos, por lo tanto, el responsable es el generador y la empresa prestadora de servicios de residuos sólidos. Otro de los temas que ha sido insertado como responsabilidad municipal es el manejo de ciertos residuos que ya venían siendo recolectados por los municipios, pero de manera informal. Y son los residuos que hoy se denominan especiales. Me refiero a residuos de laboratorio, residuos de lubricentros, residuos de veterinaria, residuos de centros comerciales, residuos de eventos masivos y residuos de demolición o construcción. Estos residuos ya son competencia municipal. ¿De qué manera? La ley nos indica que si tú eres una municipalidad que tradicionalmente está brindando el servicio de recolección de residuos, pues ahora, si cuentas con un vehículo distinto, propio, para recoger cualquiera de estos, puedes brindar el servicio y cobrarle al laboratorio, al lubricentro, a la veterinaria, un valor, una tarifa específica por recoger esos residuos. Y el laboratorio, el lubricentro, la veterinaria, el centro comercial decidirá si te contrata a ti municipio con esa tarifa X que estás proponiendo o si contrata tradicionalmente a la empresa prestadora de servicios sólidos. Es decir, se está aperturando una oportunidad para que los municipios puedan recoger estos residuos y brindar un servicio e incrementar los recursos y para evitar que solamente las EPS brinden este servicio. Siempre la oferta es positiva, aunque para algunos ha sido aún cuestionable este artículo. Perú tiene una autoridad en residuos sólidos y esta es el Ministerio del Ambiente. Es la autoridad que emana desde la ley. Sin embargo, hay un brazo del Ministerio del Ambiente que va a ayudar a desarrollar tres palabras que estaban negadas en la legislación nacional y es la supervisión, la fiscalización y la sanción. Esta competencia se le entrega al organismo de evaluación y fiscalización ambiental, por sus siglas OEFA. Este organismo se encargará a partir de ahora de la competencia en residuos sólidos para centros de acopio, plantas de valorización de residuos, plantas de transferencia e infraestructuras de disposición final. Y se va a encargar de la supervisión, fiscalización y sanción a municipios y a empresas operadoras de residuos sólidos. Antes, las empresas prestadoras de servicio de residuos sólidos, EPS, más las empresas comercializadoras de residuos sólidos, tenían un procedimiento de registro e inscripción para poder operar diferenciado. Hoy se fusionan las palabras y a partir de ahora serán empresas operadoras de residuos sólidos. OEFA, el organismo al que me refería, tiene 180 días luego de la publicación del reglamento para generar lineamientos y en 60 días iniciar la supervisión. La supervisión que en primera instancia será indicar las faltas que podría estar cometiendo una empresa o un municipio. En segundo lugar, hacer seguimiento a las actividades que asumió como compromisos el municipio o la empresa operadora. Y a la tercera, si no ha cumplido, vencido el plazo, estará sancionando a esta empresa o municipio. ¿De qué manera lo sanciona? Pueden venir, en el caso de una empresa, con multas monetarias hasta el cierre de las mismas y en el caso del municipio hasta la supresión de entrega de recursos públicos para diversas actividades que tenga que desarrollar el municipio. Y hoy se contempla pena privativa de la libertad para los alcaldes que incumplen
o que causan algún daño ambiental. De igual modo, OEFA tiene la responsabilidad de tipificar las conductas y escalarlas, y sobre todo hacer un inventario nacional de áreas degradadas por residuos sólidos. Acá tenemos un serio problema, y es que Perú tiene solamente, en el caso de disposición final con la tecnología de rellenos sanitarios, 24 rellenos sanitarios para 30 millones de peruanos. Eso es todo lo que hay. Los 24 rellenos sanitarios no significa que estén operando de la mejor manera. Algunos están operando muy mal. Entonces, si tenemos 1.875 distritos y 24 rellenos sanitarios, hay un serio déficit. Algún estudio personal referido al tema identificó que, trabajando con conglomerados poblacionales, Perú necesitaría más o menos 191 rellenos sanitarios. Quiere decir que todo lo demás que hoy existe son botaderos a cielo abierto, considerados o denominados en otros países como vertederos o tiraderos. Bueno, eso es todo lo que hay. Y hoy OEFA, esta institución, brazo del Ministerio del Ambiente, tiene que hacer un inventario nacional de las áreas degradadas por residuos sólidos. Hay que conocer cuántas existen y cuáles son las condiciones. La ley también faculta a ciertos sectores a desarrollar normativa específica para organizar mejor la supervisión, la fiscalización y la sanción. Nos estamos refiriendo a el sector minería, energía, industria, agropecuario, agroindustrial, construcción, saneamiento, instalaciones especiales, establecimientos de salud y servicios médicos. ¿Qué tienen que hacer estos sectores? 4 labores: establecer sanciones, establecer criterios de graduación, 5, tipificar infracciones, establecer límites de multa y establecer medidas administrativas. Es decir, existe un marco normativo general que indica que si hay algún incumplimiento, se tiene que sancionar. Complementario a ello, cada sector debe establecer los mecanismos para la sanción. Tiene que estar escrito porque tiene que ser parte de la política pública sectorial. La ley faculta a los gobiernos locales de tipo regional, provincial o distrital para ejercer ciertas funciones. Hablemos en primera instancia del gobierno regional. ¿De qué se encarga el gobierno regional? De los establecimientos de salud. Durante 16 años, el responsable de la autoridad rectora en residuos sólidos en Perú ha sido el Ministerio de Salud. Sin embargo, el Ministerio de Salud supervisaba a su propio sector, a sus propios establecimientos nosocomios, respecto a cómo tenían que manejar los residuos. Y acá había una seria deficiencia, porque estamos hablando de un serio déficit de infraestructuras de disposición final para residuos municipales, pero no hay ningún relleno sanitario para residuos de establecimientos de salud en el Perú. Solamente existe un incinerador de residuos hospitalarios que se encuentra en Lima, de una limitada capacidad. Entonces, hoy se le está indicando a los gobiernos regionales que tienen la responsabilidad de asegurar que el sector salud también funcione bien, funcione de manera adecuada. Siguiendo con el tema de los gobiernos, vamos al gobierno provincial o municipalidad provincial. Acá tienen una supervisión, voy a disminuir un poco la pantalla, tienen una supervisión, fiscalización y sanción para los generadores, para los recicladores y sus asociaciones, para el manejo y la prestación de servicios de residuos sólidos, para el transporte de residuos peligrosos y para los residuos del sector vivienda. Y los municipios distritales tienen que supervisar, fiscalizar y sancionar a los generadores, a los recicladores y sus asociaciones, a las actividades de construcción y demolición y aspectos técnicos en general. ¿Por qué es importante en este caso mencionar a las asociaciones de recicladores? Perú es el primer país en el mundo que genera una ley que regula la actividad de los recicladores. La ley buscaba, entre otras cosas, disminuir la informalidad. El 97%
de la comercialización de residuos reciclables se desarrolla de manera informal en Perú, 3% de manera formal. Y mucho de este proceso se trabaja de la mano con la pirámide del reciclaje, con la base de la pirámide del reciclaje donde se encuentran los recicladores. Entonces tenemos acá una gran cantidad de personas que en la informalidad, pese a tener una constitución legal como asociación, seguían trabajando y operando en la informalidad. Hoy se está buscando por por todas las líneas posibles reducir esa informalidad también con los recicladores, porque hay una ley que les da cierto apoyo y protección, pero que varios años después, la ley es del año 2009, es decir, 9 años después, continúan los procesos de informalidad muy fuertes en el país con este tipo de población. Y también, obviamente, con los minoristas, los mayoristas e incluso los exportadores. Bueno, ya les mencioné que los gobiernos locales, regionales, tienen responsabilidad para 5 factores a partir de ahora. ¿Qué de bueno tiene esta ley? Tiene de bueno que minimiza la generación de residuos, que valoriza el material, la valorización de residuos inorgánicos a través del reciclaje, la valorización de residuos orgánicos a través del compostaje, la valorización energética para la generación de energía eléctrica y la generación de empleos verdes. El reciclaje de por sí ya es un empleo verde. Entonces, se da apertura e inclusión a estos sistemas. El material de descarte es otro de los factores importantes que antes tenía que ser tratado como un residuo. Si yo soy una empresa que fabrica neumáticos y tengo restos de caucho, pues este caucho puede ser utilizado. Antes, aunque parezca increíble, no sucedía ello. Entonces, el material de descarte, a partir de ahora, si es generado dentro de las instalaciones, lo puedo aprovechar y si quiero sacarlo de las instalaciones, contrato a una empresa operadora de residuos, pero ya lo puedo incluir dentro de un sistema de aprovechamiento. Otro de los temas importantes es la simplificación administrativa, principalmente para proyectos de rellenos sanitarios, con un escalamiento de acuerdo al ámbito de la aprobación a través de gobierno nacional, gobierno regional, gobierno local, convenios para el cobro del servicio. Y acá sí hay algo que nos lleva mucha ventaja a Colombia, y es que Perú tiene un sistema de cobro por limpieza pública a través de los municipios, pero existe una morosidad nacional de 65% y una morosidad en la ciudad de Lima del 51%. En Lima quiere decir que una persona paga y la otra no paga, de 2 personas. Y a nivel nacional, dos no pagan y una sí paga. Entonces el sistema es insostenible porque a través de un fallo del Tribunal Constitucional, la máxima instancia de Perú, no se puede cobrar por un servicio que no se brinda. Antes, en 1991, hasta 1991, se cobraba con el servicio de energía eléctrica. Supongamos, 100 pesos colombianos, por dar una cifra, sé que es una cifra muy pequeña, pero 1.000 pesos colombianos. De los 1.000 pesos colombianos, 800 pesos correspondía a energía eléctrica y 20.000 pesos correspondía a limpieza pública. Pues bueno, se pagaba siempre los 100. Hoy por hoy, desde el año 92, eso se prohibió. Los municipios siguen brindando el servicio, le entregan el comprobante al vecino, pero el vecino sabe que igual le van a recoger los residuos, por lo tanto no paga. Y el servicio es de mala calidad. Hoy se incluye en el marco legislativo que se pueden establecer convenios con las empresas de agua que prestan el servicio de agua potable y alcantarillado. Todavía no se ha implementado esto porque el reglamento salió en diciembre del 2017, todavía no hay ningún convenio, creo que demorará todo el 2018, pero ya es un avance para que se reduzcan los índices de morosidad y se comience a pensar que se tendrá un servicio de limpieza pública mejorado. Se fortalece el rol del Ministerio del Ambiente como ente rector de la gestión de residuos sólidos y se retira de la lista de residuos peligrosos a los lodos residuales.
Dando un ejemplo muy claro, Lima se abastece de agua a través de tres ríos intermitentes en algunos casos: Chillón, Rímac y Lurín. Lima Norte, que tiene 2.5 millones de personas, se abastece a través del río Lurín, pero por pozos de agua, a través de agua subterránea. Lo que ocurría era que se hacía una perforación y se consideraba a todo ese lodo generado como un residuo peligroso, demandando un alto costo de disposición final en uno de los únicos 3 rellenos sanitarios de residuos peligrosos que tiene Perú. Entonces, acá había un serio problema. Se demostró de que no hay residuos peligrosos de este proceso, y con ello se logró retirarlo de la lista de peligrosidad. Bueno, esos son algunos de los avances. En cuanto a los beneficios, tenemos que se disminuye la generación de residuos, se crean cadenas de valor para los residuos reaprovechables, se busca tener infraestructuras apropiadas y un sistema financiero sostenible, y bueno, se manejarán adecuadamente los lodos residuales, y cuando exista alguna controversia, pues se recurrirá a la autoridad responsable, que es el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Y también existe criterios de excepción para poblaciones con menos de 10.000 habitantes, para que puedan brindar un servicio en función de las características económicas que tienen. ¿Y por qué menciono esto? Porque hay municipios que tienen una cantidad limitada de recursos, que no pueden implementar un sistema de limpieza pública y que tienen que adaptar tecnología, crear tecnología para poder brindar el servicio. Entonces, considero que este es un avance importante y que necesita, obviamente, ser fortalecido por el gobierno nacional. La legislación incluye un proceso importante para la ocurrencia de ciertos eventos asociados a una emergencia en residuos sólidos, donde se dispone de 24 horas para informar. Y los residuos en general no pueden estar almacenados dentro de una empresa más de un año. Es un plazo que no se puede ni debe exceder. Más de un año tienen que ser retirados de las instalaciones. Para eso se tiene que trabajar en planes de minimización y manejo de residuos sólidos que determinen el espacio físico donde se van a almacenar los residuos. Una empresa operadora de servicio de residuos sólidos tiene hasta 15 días para entregarle a la empresa que lo contrató la lista detallada de la generación de residuos, de la composición física y otras características en un documento denominado Manifiesto de Residuos Sólidos Peligrosos. Es una obligación. Hoy existe ese plazo como máximo. Bueno, hablemos ahora, luego de este breve paso por el marco regulatorio, de la política gubernamental. Perú tiene un gobierno nacional de 5 años. Inició gestiones el 2016 y culminará el 2021. Y las prioridades en la variable ambiental son agua y saneamiento, residuos sólidos y transporte y calidad ambiental. A nivel macro, a nivel nacional, se busca un reglamento de residuos acorde con la realidad. Ya se tiene este reglamento. Se busca que exista una autoridad rectora y que realmente se encargue de supervisar. Tenemos al Ministerio del Ambiente como autoridad rectora y está en proceso de fortalecer su supervisión a través de su brazo, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, OEFA. Se busca incrementar los niveles de aprovechamiento de residuos orgánicos y de residuos inorgánicos reciclables. Se busca un rol activo de los stakeholders a través de todos los sectores que están directamente involucrados: el MINAN, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Economía y Finanzas, MEF, que es el que entrega los recursos, el Ministerio de Agricultura y Riego, MINAGRI, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, las municipalidades, los gobiernos regionales, los operadores de rellenos sanitarios, las empresas cementeras, el sector reciclaje, etcétera, la población, etcétera.
Se busca que a través de un nuevo sistema denominado Invierte PE, que permite gestionar proyectos y permite organizar la inversión pública, se formulen documentos de utilidad, de calidad y que reduzcan las brechas existentes. Se busca coordinar con todos los sectores y fortalecer el sistema de información de gestión de residuos sólidos e implementar el infocarbono, información de las emisiones que generan los residuos sólidos en Perú. Solo hay un estudio muy general que indica que la contribución de residuos sólidos de Perú es entre 4 y 5% a los gases de efecto invernadero, pero aún falta información consistente. A nivel macro se busca crear modelos de sostenibilidad, formalizar la actividad de reciclaje, darle celeridad a los procesos. Un estudio de impacto ambiental antes demoraba en aprobarse más o menos 2 a 3 años. Es demasiado tiempo. Por lo tanto, una autoridad que tiene una autoridad municipal que tiene un periodo de 4 años de gobierno nunca veía cristalizada la obra que había prometido en su campaña electoral. Se busca hacer inversión en educación a través de coaching o la conceptualización de basura cero o cualquier otra medida analizada y adaptada a una realidad específica, propiciar inversiones en residuos sólidos a través de alianzas público-privadas y obras por impuestos y generar mecanismos de trazabilidad, por ejemplo, para los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, donde sí ha habido algún avance y a través de un convenio con RLG se pueden desmantelar los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, pero todavía es una muestra muy pequeña de todo el problema que hay en el país. Se busca que las municipalidades cobren por los arbitrios de limpieza pública y reformar los mercados, los centros de abasto del país para que ellos participen de manera activa en la generación y el manejo adecuado y responsable de los residuos. A nivel meso, se busca crear ciudadanía ambiental, la responsabilidad extendida del productor con algunos productos priorizados que son aceites usados, pilas y baterías, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, envases y embalajes y neumáticos. Se busca conformar mancomunidades para prestar el servicio de limpieza pública, de tal manera que se trabaja a través de economías de escala y no malgastar el dinero público. Se busca concesionar los servicios en aquellos lugares donde las condiciones lo permitan. No en todo el país será un negocio, pero sí en ciudades grandes y medianas. Se busca construir escombreras para los residuos de construcción. Yo no puedo exigirle a una empresa operadora de residuos de la construcción que haga un manejo apropiado cuando no dispongo de escombreras para la disposición final. El ciclo nunca se va a cerrar. Se busca formalizar la actividad del reciclaje y supervisar, fiscalizar y sancionar. Y a nivel micro, a pequeña escala, tenemos un proyecto de ley en este momento en el Congreso de la República que, tomando el ejemplo de varios países de la región y de Europa, se cobrará por el uso de bolsas plásticas. Uno va al supermercado y casi siempre recibe las bolsas extras adicionales y esto debe tener un costo. Sabemos de que en muchos países se cobra por las bolsas plásticas y acá en Perú solamente existe una empresa que fabrica bolsas plásticas. Entonces, algo se tiene que hacer y esperamos que en las próximas semanas tengamos aprobado el proyecto de ley de reducción de uso de bolsas plásticas y de cobro de las mismas, que este debe ser definitivamente un llamado de conciencia a toda la ciudadanía. Hay que fortalecer el reciclaje inclusivo. Hay distritos que trabajan con recicladores, otros distritos que trabajan con chicos con habilidades especiales, etcétera. Hay que darles las oportunidades siempre y cuando se pueda crear un mercado local. Debemos de conformar y operativizar instalaciones de comercialización de residuos, monitorear la implementación de los planes integrales de gestión ambiental de residuos sólidos, muy similar a lo que existe en Colombia, porque existe el documento, pero nadie se preocupó de la implementación.
Existe el documento porque lo solicita la autoridad, declaro que tengo el documento, pero nadie supervisa que este documento haya sido implementado. También a nivel micro, invertir en educación, educación y más educación. Las conductas poblacionales no cambian de la noche a la mañana. Hay que capacitar a los funcionarios municipales, hay que mejorar la frecuencia y horarios de servicios de recolección, hay que erradicar los puntos críticos y los botaderos a cielo abierto en los diversos distritos, hay que hacer una desinfección masiva y erradicación de vectores. No hay que permitir una premiación al mal vecino que no paga por el servicio de limpieza pública, dándole amnistía, que a fin de año se les condonan todas las deudas. Eso se tiene que suprimir. Hay que dar facilidades de pago para el servicio. Muchos municipios del país, la única modalidad de pago es acercarme presencialmente al municipio. Sin embargo, en telefonía móvil y en otros servicios uno puede pagar con la tarjeta de crédito a través de sistemas online, a través de otros establecimientos que incluyen el cobro, en este caso, de servicio de telefonía celular. ¿Por qué no podríamos hacerlo por limpieza pública? Hay que buscar la sostenibilidad del programa de segregación en la fuente y recolección selectiva, incentivar la supervisión vecinal y la implementación de rellenos sanitarios con una vida útil superior a 10 años, porque normalmente eso era lo que se diseñaba. Pero tiene algunas oportunidades de financiamiento. Una ha sido el Programa Nacional de Residuos Sólidos, que es una inversión cercana a 200 millones de dólares para 31 ciudades del país. Tenemos un fondo denominado FONIPREL, el Fondo Nacional de Promoción de la Inversión. Este fondo tiene también una cantidad importante de dinero año a año y que ya incorporó la variable de residuos sólidos. Tenemos la cooperación suiza, el Plan Copesco para Cusco del World Bank. Tenemos la presencia de Naciones Unidas para la ciudad de Arequipa, la presencia del banco alemán KfW para Tacna, Pucallpa y Arequipa. En esto se está pensando en la concesión del servicio. Y bueno, algunas otras iniciativas más. Y para cerrar esta presentación, entramos a una oportunidad que existe en el país que se llama el Programa de Incentivos Municipal, que le da dinero a las municipalidades por cumplir sus funciones, algo simple como eso. Les da dinero si formalizan y sensibilizan a un determinado porcentaje de la población de su jurisdicción en temas de residuos sólidos, pero este dinero no está siendo invertido en el componente de residuos sólidos. Ahí hay que mejorar. Yo creo que estos datos de la presentación va a quedar para ustedes para cualquier pregunta posterior. Hay una categorización de las ciudades con requisitos, las ciudades tipo A, que son las más grandes, o las tipo B, pero estas ciudades más grandes tienen que ser efectivo el sistema. Creo que ahí está lo fuerte para trabajar en el programa de incentivos municipal. Y finalmente, ahí pueden ver el mapa del país con las ciudades que tienen algún tipo de inversión, con la cooperación japonesa, con la cooperación con el Banco Alemán, con el Banco Interamericano de Desarrollo, con la cooperación suiza, proyectos de iniciativa nacional, etcétera. Creo que hay oportunidades, pero se tienen que canalizar de manera apropiada, limitando o erradicando en su totalidad la variable corrupción que está tan fuerte en nuestra región, dando las capacidades apropiadas a los funcionarios y sobre todo trabajando en el fortalecimiento de las instituciones. Este otro mapa del país muestra en color rojo las ciudades que reciben financiamiento de JICA, la cooperación japonesa, y en azul las que reciben financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo. Todos estos incluyen una infraestructura de disposición final que está siendo diseñada o construida. Hay una empresa colombiana que participó junto con el equipo del Banco Interamericano de Desarrollo en el diseño de algunas de estas ciudades. Y bueno, tenemos algunas dificultades del Programa Nacional de Residuos, la diapositiva anterior, demora en la aprobación de los documentos por la antigua autoridad DIGESA, los proyectos tienen 3 años de vigencia y se aprobaban en mucho más de 3 años, no se constituía un fideicomiso, un fondo para pagar la deuda, es un dinero de préstamo, no es una donación de JICA ni del BID, es un préstamo.
y bueno, había retrasos en adquisiciones de equipo y servicios y generaba pues obviamente un malestar. Las autoridades se dieron cuenta de que no iba a haber un sistema integral en la ciudad si no se generaba un cierre y clausura de los botaderos a cielo abierto. Y para eso es que se crea otro programa específicamente para que cuando se inaugure el relleno sanitario se clausure el botadero que terminaba siendo un pasivo ambiental. Y este es un programa complementario, también financiado por JICA y el Ministerio del Ambiente. Y bueno, se sacó un sistema de compras sostenibles para que no prime únicamente el valor económico, sino también la calidad y la certificación ambiental. Esto ya es obligatorio para las instituciones del Estado. Como les dije en su momento, Perú es el primer país en el mundo que tuvo una ley que regula la actividad de los recicladores, la ley 29419 del 7 de octubre del año 2009, con algunos procesos claves que busca la incorporación al sistema de los recicladores, reducir la informalidad del desarrollo de la actividad y darle un reconocimiento a los mismos. Con el uso de tecnología apropiada, en este caso son trimóviles, son triciclos, que han sido adaptados para recoger residuos aproximadamente 350 kilogramos por viaje. Y bueno, ahí pueden ver algunos de los proyectos que han sido implementados. Estas empresas, asociaciones de recicladores llegaron a dar un paso y se convirtieron algunas de ellas en microempresas. Y bueno, eso es todo lo que puedo comentarles hasta el momento. Ahí están mis datos de contacto, mi oficina en Perú y por supuesto cuando vengan a Perú son bienvenidos. Muchísimas gracias por estos minutos y ahora estoy ya no a escuchar cualquier inquietud que puedan tener. Muchas gracias, Beto, por tu presentación. Ahora tendremos un espacio para atender las inquietudes que nuestros estudiantes tengan. Recuerden que pueden hacerlo por dos mecanismos. La primera puede ser la opción de mano levantada. Ahí cuando pulsan el botón mano levantada o levantar mano, se les podrá habilitar el micrófono para exponer su pregunta o bien también a través del chat pueden redactar sus preguntas. Bueno, cabe señalar que aunque esta información no se encuentra en la plataforma precisamente porque la metodología de este módulo es diferente a las demás, podremos compartir toda la información que tanto Beto como los demás tutores compartan en sus presentaciones. Así que ustedes podrán también tener acceso a esta información. Bueno, por ahora parece que no hay preguntas. Sin embargo, pues tienen, sin embargo, los datos de contacto tanto de Alberto como de nosotros. Tengo entendido que Janet Serna acaba de levantar la mano. Te vamos a habilitar el micrófono para que puedas hablar y hacer tu pregunta. Janet, Buenas, ahí te escuchamos. Buenos días. buenos días. No sé si ustedes tienen conocimiento que nosotros ya tenemos operación en Perú. Y pues yo desde la parte financiera sí hay mucho que la política institucional de Perú, del gobierno, tiene que alzar la mano porque los operadores privados sí nos estamos viendo afectados por la cartera que tenemos con los municipios. Si sabes qué está haciendo actualmente el gobierno para esto, porque dependemos de los municipios que nos paguen pues oportunamente para poder generar infraestructura para prestar nuestro servicio. Ok, Janet, gracias por la pregunta. Lo que está haciendo el gobierno central en realidad hacia las empresas operadoras con esta ley no va a ser mucho, no es mucho porque es un convenio que se establece entre un municipio y una empresa. Como gobierno nacional no es mucho lo que van a hacer, prefiero ser completamente sincero en ello. Lo que sí deberían de tener en cuenta las empresas es que con un sistema de alta morosidad, y creo que por ahí deberías venir el análisis antes de contratar con un municipio, cuáles son los antecedentes respecto a la morosidad. Si tiene una alta morosidad, significa que el municipio no va a ser buen pagador. La ley indica que ya se pueden establecer convenios con empresas de saneamiento. Hoy por hoy
26 de febrero del 2018, no hay un solo convenio suscrito en el país. Y esta obligación ya nació con la ley, se ha reglamentado, el reglamento tiene 2 meses y 10 días más o menos de ejecución y no ha habido ningún avance. Tiene que existir una mayor presión para que ello ocurra, pero no tengo muchas esperanzas, por lo menos para todo el periodo 2018. Y hay algo muy importante que quiero recordar. Este año son elecciones municipales en Perú. Y todos los alcaldes salen porque ya no hay reelección. O sea, no hay ningún alcalde del Perú que vaya a continuar el 1 de enero del 2019. Por lo tanto, un consejo, si tú tienes alguna deuda con algún municipio, busca la manera legal que esa deuda se pague en este periodo. Voy a decir algo muy feo, pero muy cierto. Nadie te va a poder garantizar que en el siguiente periodo esa deuda se culmine de pagar. Tienes que hacerlo ahora. Es una situación desagradable, pero real. Bueno, de acuerdo, muchas gracias, Janet, por tu pregunta y también Beto por responderla. Franklin también nos pregunta, varios compañeros no pudieron asistir a esta charla por compromisos de trabajo, ¿cómo hacen para poder mirarla? Pues entendemos que por motivos laborales algunas personas no podrán atender esa serie de conferencias, sin embargo, estas son grabadas y van a ser compartidas con ustedes y con el resto de los estudiantes para poder, eh, poder verla. Sin embargo, pues también les recordamos que vamos a dar puntos adicionales a aquellas personas que puedan participar en al menos tres conferencias de este módulo. Bueno, si no hay más preguntas, entonces damos por terminada esta sesión. Muchas gracias a Alberto y muchas gracias a cada uno de ustedes por su tiempo y por su dedicación. Nos vemos mañana a las 9 de la mañana en nuestra teleconferencia exponiendo el caso de México. Gracias a todos. Hasta luego. Gracias a todos y feliz día. Adiós.